buenos días tengan todos y todas ustedes. Gracias por acompañarnos. Estás En Busca de Virtud. Es un placer para mí estar aquí en este pequeño devocional. Hoy es miércoles 9 de diciembre y estamos contentos porque Dios nos regala la vida el día de hoy y podemos disfrutar de sus muchas misericordias. Espero que te encuentres bien en donde estás y si estás en necesidad de algo, levantamos una oración a favor tuyo y le pedimos al Señor que supla todas y cada una de tus necesidades conforme a su preciosa voluntad. En esta mañana, después de haber asentado algunas bases el lunes y el martes, vamos a poder abrir el tema de la corte celestial. No es un tema separado, todos van de la mano, pero era difícil poder tomarlo todo en el pequeño devocional. Quiero recordarle que yo aprendí acerca de la corte celestial por una experiencia que yo tuve en medio de un problema. No sabía cómo solucionarlo. Puse una silla enfrente mío y le dije, Señor, tú eres el Dios de todas las cosas y yo traigo esto delante de ti, Señor. Tú juzga entre yo y mis enemigos y disciplíname si es necesario, pero hazme justicia y ayúdame a salir de esta situación. Y de una forma sobrenatural el Señor tomó control de las cosas y el problema se solucionó. Entonces pasó un tiempo y después de un par de diferentes experiencias tuve una situación eh, igual o todavía mucho más difícil que la primera y estaba abrumada. Entonces orando susurró a mi corazón el Señor y me recordó de la corte celestial y volví a traer un caso más delante de la corte y me humillé delante del trono de la gracia y el Señor solucionó esa situación también de forma sobrenatural. Y entonces eso llamó mi atención a querer saber más acerca de la corte celestial y me metí a indagar en la palabra y he descubierto varias perlas referente a este tema y eso es lo que yo quiero platicar con ustedes en esta mañana. Así que vamos a orar, que Dios nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias a ti por tu misericordia. Te ruego que uses mis labios en esta mañana. Habla a través de mí, Señor, que pueda dejar una palabra de edificación, de bendición para tu pueblo. Ruego por la guianza, la sabiduría de tu Espíritu Santo. Sé tú hablando a través de mi boca para que la palabra no regrese vacía. Si es de palabra humana, Señor, no hará ni un efecto, pero si sale de lo profundo de tu corazón hacia el corazón de tu pueblo, hará lo que le envías a hacer y te ruego que así sea. Por esa razón, te pido que elimines toda palabra vana, humana, sin fruto de mi boca para que solo quede lo que tú quieres que tu pueblo aprenda. En el nombre de Jesús declaro que cae sobre una tierra fructífera y que no volverá vacía. Gracias, mi Dios. Reprendo todo espíritu de confusión, de estupor. Lo ato de manos y de pies y le ordeno que suelte las mentes, que suelte los entendimientos, que suelte la comprensión y que pueda caer la semilla en una tierra fructífera. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Amén y amén. Amén. Gracias por acompañarme. No sé si me estás acompañando con un tecito, un cafecito. Si es así, salud. Y bueno, entremos en el tema porque es bastante largo y extenso y hay mucho que platicar. Les recuerdo que hay términos que voy a repetir y he estado mencionando y seguiré repitiendo durante el transcurso de este tema. Eh, lo primero que te quiero hablar es acerca de el mal entendimiento que tenemos acerca del juicio final o acerca del juicio de Dios. Cuando escuchamos la palabra juicio, inmediatamente nos brincamos y pensamos, oh, eso es hasta después que Cristo venga. Yo no me voy a enfrentar al tribunal del Dios Todopoderoso hasta que seamos arrebatados, transformados y estemos en esa etapa final, perdón, donde todos seremos juzgados. Y quiero decirte que no es así. No es así. Ahí está el juicio del Padre, está
el juicio del Padre, el juicio del Hijo y el del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos va a convencer de pecado y de juicio, ¿verdad? Entonces, están esos tres juicios y nos enfrentamos delante del trono de la justicia de Dios diariamente. Lo que sucede es que no tenemos noción de que eso está sucediendo. Entonces, muchos pensamos que el juicio de Dios se llevará a cabo en la segunda venida de Cristo y que ese juicio se dará cuando Él juzgue a vivos y a muertos. Pero quiero dejarte el entendimiento hoy claro de que esta corte celestial se abre todos los días. Todos los días. Hay libros de los cuales se hace acceso de ellos todos los días. Entonces, esta corte celeste entra en sesión y puede estar a favor o en contra tuyo. Entonces, el que da el veredicto es el justo juez y ese veredicto puede beneficiarnos o puede perjudicarnos, ¿verdad? Entonces, este veredicto no es dado solo al azar, sino que está asentado en la palabra de Dios, está asentado en la voluntad de Dios de acuerdo a su ley y de acuerdo a su justicia. Entonces, nosotros ayer aprendimos acerca de que cuando se quebranta una ley, se está quebrantando un derecho de libertad a la misma vez. Y vamos a aprender un poco más de eso el día de hoy. Quiero hablarte primero acerca de algunos versículos que hablan acerca de esta corte celestial y que lo avalan. Por ejemplo, Daniel, en el capítulo 5, verso 24 al 30, tú lo vas a leer en tu casa detalladamente y vas a meditar en esta palabra, pero aquí dice, se nos dice que el rey Belsasar fue puesto en balanza y fue hallado falso. Me pregunto, ¿sabía el rey Belsasar que lo estaban enjuiciando? Entonces, aquí dice Daniel que el rey Belsasar en vida estaba siendo enjuiciado y él tal vez no lo sabía. Entonces, yo te hago la misma pregunta a ti en esta mañana. ¿Sabías tú que estás siendo enjuiciado? Tú te vas a decir, ¿yo enjuiciado? ¿Pero cómo? Bueno, muchos pasajes bíblicos nos dejan claro de que los cielos es la morada del Dios eterno. Y también la Biblia nos indica que el Señor no habita en una atmósfera de soledad. Él está acompañado de una multitud de ángeles que esperan que Él les dé órdenes. Él está acompañado de ángeles que esperan que Él les dé la dirección para que ejecuten sus promesas, para que ejecuten cada orden que se les dé. Entonces, Dios está acompañado de testigos, está acompañado de mártires y de héroes de la fe. Isaías 6:1 nos dice cómo hay evidencia de esto en la palabra. Y dice que Isaías describe una visión de la corte celestial en este verso. Vi al Señor sentado en el trono alto. Ahí está dándote una visión de que el Señor está en el cielo, sentado en un trono alto. La orla de su manto llenaba el templo. Estaban en pie serafines por encima de él, con 6 alas cada uno, 2 para cubrir el rostro, 2 para cubrir los pies y 2 para volar. Entonces, Dios está sentado en su trono y dice aquí que 2 alas para volar, 2 alas para cubrir el rostro y 2 alas para cubrir los pies. Y estos ángeles estaban detrás, estaban encima con él. Amén. Primera de Reyes 22:19 dice, el profeta Miqueas dice, he visto a Yahweh sentado sobre su trono, rodeado de la corte del cielo. Yahvé decía, ¿quién seducirá a Ahab para que suba y perezca? Unos proponían una cosa y otros otra. Pero se adelantó su espíritu y dijo, yo le seduciré y seré espíritu de mentira en boca de sus profetas. Y dijo Yahvé,
Si tú le seducirás, ve y hazlo así. Entonces aquí dice que vio al Señor sentado en su trono, rodeado de la corte del cielo. Entonces el Señor está sentado en su trono y está sentado en una corte. Y en esta corte se decretan, en esta corte se dan órdenes de lo que debe de suceder. Aquí se estaba tratando de decidir que Ahab había pecado y por ese pecado iba a haber una consecuencia. Entonces él había perdido su derecho de vida por su maldad. Entonces dice aquí, ¿quién lo seducirá a Ahab para que suba y perezca? O sea, su transgresión ha llegado al punto donde no puede más quedarse en este camino de vida. Entonces hay que hacerlo perecer. Y dice que había muchos que opinaban. Unos proponían una cosa y otros proponían otra. ¿Quiénes proponían esas cosas? ¿Quiénes estaban ahí proponiendo una solución a este problema? Dice que de repente se adelantó un espíritu y dijo, yo les seduciré. Entonces, hay espíritus que llegan a buscar trabajo al cielo. Señor juez, si usted quiere, yo ejecuto la orden. Señor juez, si usted quiere, yo ejecuto lo que usted acaba de pedir. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que nosotros estamos enfrentándonos a este juicio todos los días. Y de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a nuestras acciones, hay un derecho legal donde, de acuerdo a la justicia de Dios, se tiene que ejecutar una sentencia. Entonces, ayer aprendimos que el mundo espiritual opera bajo principios legales y por lo tanto nuestra vida depende de cómo nosotros nos estemos conduciendo, cómo nosotros estamos permitiendo que la palabra de Dios nos gobierne. Entonces, si nos mantenemos obedeciendo la palabra de Dios, no tenemos que preocuparnos por ninguna consecuencia negativa. Pero si estamos caminando en desobediencia, entonces sí tenemos que estar alertas y procurar arrepentirnos inmediatamente para que no quebrantemos la ley de forma que haya sobre nosotros un derecho legal en contra de nosotros. Mire, creo, ¿qué hay en esta corte? Bueno, en esta corte hay un juez, que es Dios. En esta corte hay leyes. En esta corte hay un abogado, que es Cristo. También hay ángeles guerreros. Hay ángeles ejecutadores de órdenes y de sentencias. Ya lo vimos, hay espíritus que también son ejecutadores de sentencias. Hay verdugos también. Hay libros de registro y hay sentencias. Eso es lo que existe en la corte del cielo. Hay testigos también. Usted se va a dar cuenta que preguntó y unos opinaban y otros decían. O sea, hay testigos de lo que está sucediendo en esta corte. Hebreos 12:23 dice, a la asamblea general, fíjate, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Imagínate cuánta gente hay en esta corte. Está la asamblea general, está la iglesia de los primogénitos, están Dios, que es el juez de todos, hay espíritus de los justos que fueron hechos perfectos y como ya lo mencioné, verdugos y espíritus inmundos que llegan ahí a acatar órdenes. Entonces, Hebreos 12:23 deja claro de que hay un juez y este juez se sienta en un trono. Entonces, hay diferentes formas de acercarnos a Dios. Nos acercamos a Dios como Padre. Y como padre, cuando cometemos un error, el papá se compadece de nosotros y dice, yo te entiendo, mi hijo, aquí está mi mano para sostenerte, aquí está mi mano para librarte, pero también Dios es juez. Entonces, cuando Dios es juez y se presenta nuestro caso en esta corte, Dios no nos evalúa como papá, porque como papá su corazón está lleno de amor,
pero como juez está lleno de justicia, entonces se va a inclinar a la justicia. Entonces, Hechos 12:23 nos deja saber bien claro que el juez de esta corte es Dios, nuestro Dios eterno, el soberano, el sublime, el inconmovible, el autopresente, el autosuficiente, el todopoderoso. Él es el juez de todos. Lo dice Hebreos 12:23. Isaías 33:22 también enseña, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Tome en cuenta que ayer le decía yo que solo una persona de autoridad máxima puede escribir leyes. Leyes son escritas para guardar el orden, para preservar la libertad, para preservar la equidad, para preservar la justicia. Entonces, el legislador supremo que ha escrito estas leyes es el Señor, y el Señor es nuestro rey. Y como Él las escribió y Él es nuestro Señor, dice aquí que Él también nos salvará. Hebreos 4:13 dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos rendido cuentas. Fíjese cuántos detalles hay solo en Hebreos 4:13. Nada escapa del ojo de Dios. Dios todo lo ve. Dios todo lo escudriña. Dios todo lo conoce. No hay nada que quede oculto delante de nuestro Dios. No puedo ni esconder un pensamiento antes de que llegue a mi mente. Él ya lo conoce. Todo está al descubierto. Somos como libros abiertos. Todo está expuesto a los ojos de Dios. Yo tuve una experiencia no hace mucho donde hice algo que desde antes de hacerlo, el Espíritu de Dios me redarguía y me decía, no deberías de hacerlo. Pero como a todos nos pasa, creo que sentí que era tal vez mi mente o que era un debate en mi mente que no estaba reconociendo bien entre mi voz y la voz del Espíritu de Dios y ignoré la voz. Entonces hice lo que estaba planeando hacer y esa misma noche el Señor me habló. Esa misma noche el Señor me habló en un sueño. Entonces me quedé atónita por el sueño y meditaba en el sueño durante todas las horas de la mañana y meditaba en el sueño al siguiente día y decía, este sueño Dios me está hablando. Entonces yo le pregunto a Dios, ¿quiere decir que me ves? O sea, miras mi pensamiento, miras mis intenciones, miras todo lo que hago y oigo la voz de Dios que me dice, claro que te veo. Claro que te veo, veo todo lo que haces, veo todo lo que piensas, veo todas tus intenciones de tu corazón. Claro que te veo. Y la voz fue tan palpable, fue como desde lo profundo, no fue aquí, sino que fue como desde lo profundo de mi ser y habló, hizo vibrar todo mi ser, salió de mi ser interior y todo mi ser se estremece. Entonces dije, verdaderamente no hay nada que se pueda ocultar delante de los ojos de Dios. No
Gracias por dejarme saber. No se oye, se frizó mi sonido, pero gracias por dejarme saber. Avancemos en el tema. Fue mi monitor aquí, hizo un movimiento y bloqueó todo. Pero vamos en... eh, quiero retomar aquí. Todas las cosas están desnudas y manifiestas a los ojos del juez justo. Nada puede esconderse delante del ojo de Dios, ni lo visible ni lo invisible. Todo está expuesto a los ojos del Dios creador. Buenos días a todas, bienvenidas a todas mis hermosas amigas y amadas en Cristo. Estoy bien feliz de estar aquí con ustedes y espero que el tema les sea de bendición. Entonces avancemos. Apocalipsis 20:12 dice: vi también a los muertos, a los grandes y a los pequeños, de pie delante del trono. Tenga en cuenta que están grandes y pequeños delante del trono. Y se abrieron unos libros. Fíjese, unos libros se abrieron y luego se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que había estado escrito en los libros. Cuando habla de unos libros fueron tomados y fueron abiertos, está hablando de los libros que se presentan día tras día día tras día en la corte celestial. Entonces está hablando de estos libros que día tras día se presentan en la corte. Y está hablando después del libro de la vida, que es ese libro que se hable para los que ya no están en este planeta Tierra. Entonces, en la corte celestial hay más de un solo libro. Están los libros de las memorias, eso está en Malaquías, están los libros de la casa de Israel, están los libros de los ayes en Ezequiel y está el libro de la verdad. Entonces, esos son los únicos libros que se bajó el sonido. ¿Sí me oyen o no me oyen? Ya sé por qué se bajó el sonido. Yo creo que tengo mucha... Ahí se van a oír bien ahí. ¿Verdad que me van a oír bien ahí? Hay mucha interferencia, así que ore por mí, no sé qué está pasando. Yo creo que este tema es bien importante saberlo y a veces hay oposición, pero en el nombre de Jesús vamos a salir adelante con el tema. Les estaba contando de que hay diferentes libros, como lo vimos en Apocalipsis 20:12. Están los libros que se abren día a día en la corte celestial y está el libro de la vida que se abre para los que ya no están con nosotros en esta tierra. Gracias a todas. Un beso a todas. Gracias. Entonces, les contaba que están los libros de las memorias, libros de la casa de Israel, están los libros de los ayes y los libros de la verdad. Ahora, entendamos que en esta corte dimos una lista. Está el juez, que es el juez de todos. Está nuestro abogado, que es Jesucristo. Hay ángeles que ejecutan las ordenanzas, los veredictos, las sentencias que se dan en esa corte, y quienes las ejecutan son espíritus, que ya lo vimos, son ángeles. ¿Y por qué se ejecutan ese tipo de sentencias? Bueno, hay un acusador, ¿verdad? Que usted está consciente que tenemos un acusador, y este acusador lo conocemos con diferentes significados. Lo podemos identificar como Satanás, y Satanás también significa adversario, quiere decir enemigo. Y en Primera de Pedro nos deja bien claro que este acusador busca a quien devorar. Satanás entra a la corte de día y de noche para hacer varias funciones. ¿Cuáles son las funciones que hace nuestro adversario? Bueno, lo primero que le quiero decir es que quiere quitarnos derechos. Entonces, con ese derecho lo usa en su contra. Ahora, gracias a todas por dejarme saber, por ayudarme, gracias. Ahora, ¿qué quiere decir adversario? En griego, adversario es antidikos. Y antidikos quiere decir aquel que trae una demanda legal. Entonces, mire, hay muchas formas de acercarnos a Dios.
nos podemos acercar a Dios como amigo, como nuestra torre fuerte, nuestra roca eterna, el príncipe de paz, nos podemos acercar a Él como nuestra bandera, nuestro estandarte, nos podemos acercar a Dios como Padre, ¿verdad? Un Padre amoroso, un Padre bueno, un Padre misericordioso, pero recuerde que estamos aprendiendo que Dios es juez. Entonces, cuando Satanás nos acusa, no nos acusa delante del Padre, nos acusa delante del juez. Entonces, cuando llega a acusar delante del juez, uno no puede decir, pero papito lindo, porque ahí no es tu papito, ahí es el juez de todos. Entonces, antidicos es, quiero quitarte ese derecho legal para poder usarlo en tu contra. Eso quiere decir adversario, aquel que trae una demanda. Señor juez, aquí se quebró una ley y yo exijo justicia. Así es como llega el adversario de nuestras almas a esta corte. Entonces, antidicos también quiere decir en contra de nuestros derechos. Busca el enemigo ganar una pequeña debilidad en nosotros para poder acusarnos y poder sentenciarnos, para poder destruirnos. Entonces, Él quiere quitarte el derecho de la libertad, de la salud, del gozo, de la paz. Él quiere arrebatártelo, porque así es como siente que daña a Dios, dañando a su creación. Ahora, el trabajo del adversario es, su función en la corte es acusar. Él es acusar a la gente delante de Dios. Y eso usted lo va a ver en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, verso 1 y 2. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿En dónde estaba? En su mano derecha. ¿Y qué estaba haciendo ahí? Le estaba acusando. ¿Delante de quién? De Jehová, el juez justo. Amén. Entonces dijo, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová te ha escogido, a Jerusalén te reprenda. ¿No es un tizón arrebatado del incendio? Entonces Josué dijo, que el Señor te reprenda. Sé que has venido a acusarme, pero que el Señor te reprenda. Entonces estuvimos hablando acerca de la vida de Job. Entonces entendemos por la vida de Job que Satanás llega al cielo a dar reportes. ¿Dónde andabas, don Sata? Oh, ahí rondando la tierra, echándole una miradita a don Job. Ya vi que no te alaba en vano, ya vi que no te adora en vano. Y en el capítulo 1, verso 9 dice, ¿acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Él te honra porque le conviene. Yo ya lo estuve observando, yo ya lo estuve analizando, yo ya lo estuve estudiando. Él te honra porque le conviene, pero mira, señor juez, pensemos bien en la vida de Job. Él tiene 10 hijos y yo he visto cómo sus hijos celebran fiestas. Y a veces en esas fiestas medio se salen las cosas de control, señor juez. Y yo he visto a Job y yo no he visto que Job los corrija. Yo no he visto que Job les llame la atención. Yo veo que los presenta delante de ti y pide perdón por las vidas de sus hijos, pero ellos no se han arrepentido. Entonces aquí don Job, señor juez, no está siendo tan recto como tú dices que él es. Porque si fuera recto les enseñara tu ley, les enseñara tu justicia, les enseñara tu verdad. Entonces, señor juez, yo quiero zarandear un poco más a Job. Y dice el juez, tiene razón el acusador, hay un derecho legal. Este Job no ha sido tan íntegro. Entonces, ok, tócale esta parte de su vida, pero no el alma. El alma no puedes destruirla. Entonces, él viene a reclamar un derecho, como lo estábamos viendo en la definición de antidicos, aquel que trae una demanda legal. Él viene a demandar una sentencia cuando hay el quebrantamiento de una ley. Y Job había quebrantado una ley y había un derecho legal, por eso es que le pudo robar finanzas, por eso es que pudo atacar la salud, por eso es que pudo atacar a sus hijos. ¿Por qué? Porque había una demanda. Diría alguien, qué lástima que no le cayó a la esposa, ¿verdad? Porque también no sabemos al final qué pasó con ella, por lo menos yo no lo sé, pero la esposa también necesitaba ser corregida, porque de acuerdo a las expresiones de su boca, como que no era muy inclinada a amar a Dios.
ya maldice a tu Dios y muérete. Entonces tal vez la esposa de Job no tenía esa inclinación de adoración, de rendición, de sumisión hacia Dios, y no lo veía ni como su Dios, sino tu Dios, y desaparécete, ¿verdad? Entonces, habían ciertos derechos legales que le abrieron puertas al acusador a venir a traer calamidad a la vida de Job, pero vemos cómo Dios lo protegió a pesar de eso. Ahora, la Biblia nos dice que de día y de noche está el acusador trayendo demandas delante del trono del Dios. Apocalipsis 12:10 dice, luego oí en el cielo un gran clamor, han llegado ya la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de Dios. Sí, dice hermana Mari Munguía, por eso Don Sata no acusó a la esposa de Job, pues ya la tenía ya era de su equipo. Sí, cierto. Yo era del equipo de Don Sata, entonces ya no había nada más que acusarle. Pero era un instrumento por ahí, ¿verdad? Hasta ahí se coló el acusador. Entonces, mire, cómo dice aquí Apocalipsis 12:10. De día y de noche trae acusación delante de Dios acerca de nuestros hermanos. De día y de noche. Bueno, si el juicio final o el juicio que vamos a enfrentar no es hasta que Cristo venga, entonces, ¿por qué hay demandas en la corte celestial día y noche? Entonces, estos libros están siendo abiertos todos los días. Satanás entra a la corte a pedir gente para zarandearla. Lucas 22:31 dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Entonces, él entra y dice, con permiso, señor juez, creo que hay por ahí una ley quebrada que dice que no debemos de caminar injustamente, y por ahí hay una tu sierva que, mira, te voy a explicar el problema, señor juez. Dice su contrato de trabajo que ella tiene que entrar a las 8 y ella entra a las 8:30, y dice el contrato que tiene que salir a las 3 y está saliendo a las 2:45. Si lo sumas, señor juez, son 45 minutos que ella no está trabajando y se le está pagando. De acuerdo a tu ley, y saca su libro, ¿no? De acuerdo a tu ley, aquí dice no robarás. Y ella está robando porque está cobrando un salario que no está trabajando. De acuerdo a la ley, ella está robando, ha quebrantado un decreto, un mandamiento, ha quebrantado la ley. Señor juez, ¿me das permiso de empobrecerla? Entonces dice el señor juez, bueno, está caminando en injusticia, no está siendo recta, no está caminando en verdad. Entonces está robando, está mintiendo, está siendo injusto. Sí, pues sí, así como a Jab le pasó, ¿puedo empobrecerla? Pues sí, espíritu de pobreza, tienes permiso de ir a tocar sus finanzas. Dios te bendiga, Jasmine, bienvenida a todas, a mi hermana Heréndida, mi hermana Marisela, mi hermana Mari Munguía, Jessica Franco, un beso, mi hermana Gaby Soto desde Guadalajara, Jalisco, y a todas las demás aquí conectadas, un abrazo y un beso. Entonces Satanás entra a la corte para dirigir para zarandear a la gente, quiere zarandear. Entonces él tienta, deberías de darte unos minutitos extra. ¿Quién se va a dar cuenta que llegaste tarde al trabajo? Acuérdate que no puedes empezar tu día sin tu café. Pasa por tu cafecito, de ahí te vas al trabajo. Nadie te va a decir nada. Entonces ya te tentó, ya hablamos de la tentación. ¿Se recuerda que hablamos de eso? Ya te tentó, te dejaste seducir, pasaste por el cafecito, llegaste un poquito tarde al trabajo, pero de acuerdo a la ley, no trabajaste las 8 horas para las que te contrataron, entonces estás robando. Ahora el enemigo tiene un derecho legal, tiene un antidicos, ¿cómo dijimos que se llamaba? Tiene antidicos para acusarte, tiene una demanda legal presentada en la corte contra de ti. Entonces Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora
¿Para quién será todo lo que has previsto? ¿Quién reclama el alma? El acusador. Señor, mira, esta persona que está aquí, tú la creaste y la destinaste, predestinaste para que hiciera esta función y no está haciendo su función. Está caminando en desobediencia, está siendo rebelde. Dame permiso de quitarle la vida. ¿Acaso no era lo que quería hacer con Job? Dame permiso de quitarle la vida. Dame permiso de destruirlo. Dame permiso. Entonces, necio, esta noche han pedido tu alma. Entonces, mira, señor juez, traigo aquí una demanda, una demanda en contra de esta persona. Tu palabra dice, no estéis afanados por nada. Toda necesidad preséntenla al Padre en oración, ruego y súplica, y por todo estén agradecidos. Y mira, Señor, tu hijo, esta tu hija se ha afanado, tiene 2 trabajos, es más, no lee, no ora, no te busca. Dame permiso, entrégame el alma o permíteme zarandearla. Entonces, necio, han pedido tu alma. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal. Hay 2 argumentos que el acusador va a presentar en esta corte que se abre todos los días. ¿Para qué él abre argumentos constantemente? Él no se cansa, ¿eh? Él no tiene llena, diría mi abuelita. Él no se exhausta. ¿Qué es lo que él quiere? Aprisionar. Él quiere robar y él quiere destruirnos. Entonces, robarnos la salud, el gozo, la paz, bendiciones, las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hace él? Presentando dos actas legales. La primera son los pecados de nuestros antepasados. Y la segunda, los pecados propios, los de la concupiscencia. Dice la palabra de Dios que somos tentados en donde somos débiles. Entonces, si somos débiles en cierta área, ahí usted va a ser tentado. El derecho legal, ¿cómo sucede? Bueno, supongamos que el papá fue alcohólico. Entonces, un niño de 3 años no se va a hacer alcohólico. Un niño de 3 años, él quiere jugo y leche, ¿verdad? Entonces, llega el tiempo donde empieza el niño a madurar, a crecer y a tener decisiones propias, a medio salir un día que otro por su propia voluntad y llega el demonio que va a cobrar la deuda. Mira, señor juez, dice la palabra, dice la ley, que la maldición de los padres visita a los hijos, desde la 3ª hasta la 5ª generación, 1ª, 2ª hasta la 5ª generación. De acuerdo a la ley, yo puedo enviar a uno de mis chicuincles a que toque a este joven para que tome, para que se embriague, para que caiga en la misma prisión que estuvo su papá, de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Porque había un derecho legal que se dio por medio de su papá. Él nunca pidió perdón, nunca se arrepintió. Bueno, pidió perdón de vez en cuando, pero nunca lo dejó de hacer. Hay un derecho legal. Y el niño ya tiene 17 años, que fue la misma edad cuando el papá empezó a tomar. Entonces, señor juez, traigo mi demanda y el juez va a decir, el papá nunca se arrepintió, nunca se apartó del pecado, hay un derecho legal, ok, puedes mandar a uno de tus siervos a hacer lo que está de acuerdo a la ley. Entonces ahora la maldad de los padres visita a los hijos. Ahora tienes a la 2ª generación batallando con el mismo problema. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal por medio de los padres. Lo mismo puede ser la amargura, la ansiedad, la falta de perdón, el chisme, la hipocresía. Usted lo nombra. Hay una gran lista de pecados. Usted revise su línea familiar y diga, oh, mi abuelo era esto, mi papá era esto. Oh, Dios mío, hay un derecho legal, hay que romperlo. Están los pecados propios, los que nosotros hacemos para los que nosotros cometemos. Amén. Entonces, mire, avancemos. El mundo natural afecta el mundo natural y físico afectan el mundo espiritual. Entonces, violar una ley trae graves consecuencias. Cuando pecamos, nos volvemos prisioneros de ese pecado. Hay 2 ejemplos de los que yo le quiero hablar el día de hoy. El primero es el de Sedequías. Esto está en Jeremías 52:11, que dice, después sacó los ojos a Sedequías, el rey de Babilonia, lo ató,
con grillos de bronce y lo llevó a Babilonia y lo puso en prisiones hasta el día de su muerte. Quedó atado, quedó aprisionado, las consecuencias del pecado. Y Sansón también perdió la vista. Los filisteos lo prendieron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar un molino en la prisión. Entonces, recordemos cuáles fueron los derechos legales que dio Sansón. No obedeció el consejo de sus padres. Sus padres lo aconsejaron y él no quiso escuchar. Se volvió confiado en sí mismo, se volvió orgulloso. Descuidó su relación con el Espíritu Santo. Se relacionó con la gente equivocada. Se hizo amigo del mundo. Se hizo amigo de los filisteos. Con ellos se ponía a bromear y a tomar y a hacerse el gracioso. Entonces abrió muchas puertas, se dio sus derechos, ¿verdad? Se dejó seducir por mujeres filisteas. Entonces todo eso le dio derechos al enemigo para imprisionarlo. Y cuando ya lo aprisionó, le quitó los ojos y le puso cadenas de bronce y lo metió en una prisión donde ya no podía salir. Pero al final él clamó y Dios tuvo misericordia de él y usted sabe el final de sus días. El punto aquí es que hubo un derecho legal que le robó la vista, que le robó la salud, que le robó su lugar, su posición como hijo de Dios. Entonces aquí a través de la vida de Sansón es como vemos las consecuencias de romper esos decretos, esas leyes. Isaías 42:22 dice, mas este es un pueblo saqueado y despojado, todos traspasados en cuevas, todos atrapados en cuevas o escondidos en prisiones. Se han convertido en presas sin que nadie los libre y en despojos sin que nadie diga, devuélvelos. Entonces, cuando una persona quebra una ley y Antiricos, el adversario, viene a cobrar ese derecho legal, ¿qué es lo que él hace? Saquea al pueblo. ¿Y qué es saquear? Te quita todo. Te quita tu prosperidad, la verdadera prosperidad, te quita la estabilidad en tus finanzas, quita la salud, quita la paz, quita la unidad, la economía entre las familias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hace un gran despojo. Para él nos volvemos en prisioneros de guerra. Es un gran despojo el que sucede cuando nosotros caemos en estas cárceles de prisión. Y tenemos que tener cuidado, porque cuando no estamos siendo cuidadosos y no estamos siendo responsables con lo que Dios nos confía, las consecuencias son graves. Ahora dice aquí que fueron atrapados en cuevas. Fueron atrapados. ¿Usted sabe lo que es ser un atrapado? Es querer salir y no poder salir. Es no encontrar la salida. No hay puerta, no hay forma de escapar de ese lugar. Quedaron escondidos en prisiones. Entonces, qué terrible es caer en una prisión y se convirtieron en presas sin que nadie les ayuda y sin que nadie diga, hey, eso es mío, devuélvelo. ¿Por qué? Porque hay un derecho legal que él tenía para tenerlos ahí. Deuteronomio 28:29 dice, y andarás a tientas a mediodía, en el día del sol, con los ojos abiertos, andas a tienta como el ciego. Andas en oscuridad y no serás prosperado en tus caminos. Entonces, otra de las consecuencias de caer en estas prisiones es falta de prosperidad. No hay prosperidad en el camino. Dice, más bien, lejos de que seas prosperado, serás oprimido y robado. Continuamente, o sea, no una vez, continuamente. ¿Usted ha visto a esa persona que dice, acababa de ponerle llantas al carro y me las robaron? Acababa de poner las llantas al carro y me quebraron un vidrio. Acababa de reparar el vidrio y me chocaron. Acababa de comprar la casa y se quemó porque está siendo constantemente robado, oprimido, perseguido, sin que nadie salve, sin que nadie rescate. Amén. Entonces, Primera de Timoteo da un giro a la historia. Estamos hablando de que Jesucristo cambió nuestro destino final. En el antiguo pacto, nosotros estábamos ya camino hacia la muerte eterna, separados de Dios, pero ahora por medio de Cristo Jesús, por medio de el mediador de nuestras almas,
es que podemos salir librados de esta corte. ¿Por qué? Porque esta corte también tiene aparte de que está el juez y los ángeles y los testigos y los libros y el acusador, en esta corte está un abogado. Entonces, el problema con la corte es que muchos quieren acercarse a la corte sin un abogado. Queremos acercarnos a que se nos haga justicia sin un abogado. ¿Usted ha visto esas cortes donde dice, bueno, ¿dónde está tu abogado? No trae. ¿Estás seguro que te quieres defender tú solo? Porque tú desconoces las leyes, desconoces cómo se trabaja en la corte, desconoces muchas verdades. ¿Estás seguro que quieres llegar a la corte por tu propia cuenta o necesitas tu abogado? Bueno, tal vez aquí en la tierra puedas librarte sin un abogado, pero en la corte celestial no. ¿Por qué? Porque primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es este mediador? Jesucristo. Jesucristo es el mediador. Jesucristo es que dice, Padre, han pecado, pero yo he pagado el precio por esta humanidad. Ellos han dejado que yo los cubra con mi sangre. Padre, perdónalos. Entonces, acá uno dice, Jesús, me arrepiento. Y el Espíritu Santo convence de pecado. Entonces, Padre, se ha arrepentido. Entonces el juez dice, se ha arrepentido. Este es el veredicto. Entonces necesitamos ese abogado que intercede por nosotros. Es el único mediador, es el único reconciliador entre Dios y los hombres. Primera de Juan 2:1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor. Y este intercesor se llama Jesucristo el justo. La justicia de Jesús te viste y es la que te hace salir redimido, perdonado, con una nueva oportunidad cuando nos acercamos al trono de la gracia. Entonces, este abogado, quiero que entiendas que no aboga por todos los hombres. Él solo aboga por los que son hijos, por los que fueron lavados con su sangre. Entonces, ¿por qué Él puede llegar a abogar por nosotros? Bueno, porque Él es el mediador de un nuevo pacto. Y antes de la cruz, todos éramos juzgados de acuerdo a la ley. Después de la cruz se extendió la gracia por medio de Jesús. ¿Y cómo sucedió eso? Romanos 8:2-4 lo explica. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado. O sea, que ahora por medio de Jesús nos ha libertado del pecado y nos ha libertado de la muerte. ¿Por qué? Dice aquí, pues lo que la ley no pudo hacer, o sea, nadie podía seguir la ley. Allí decía, no tomarás, no codiciarás la mujer de no codiciarás lo que no es tuyo. Así está la ley. No codicies lo que no es tuyo. Y luego estás, ay, cómo quisiera esa casa. Ay, cómo quisiera el carro de tal persona. Ay, cómo me gusta que sus hijos son mejores que los míos. Estás constantemente codiciando y a veces ni cuenta nos damos. De acuerdo a la ley, ya eres culpable. Entonces, la ley no la podíamos cumplir. Entonces, pues la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, por causa de nuestra concupiscencia, de nuestras debilidades. La ley nos mandaba derecho al matadero. Entonces, Dios hizo un plan donde envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, como una ofrenda por el pecado. Entonces dijo, yo pago la deuda. Él dice, envió al Hijo como una ofrenda por el pecado. Entonces como que él dijera, ¿y quién va a pagar la cuenta aquí? Y que el Padre diga, yo la pago, aquí está mi Hijo va a pagar la deuda. Entonces él toma la paga de esa deuda, ya no hay deuda. Jesucristo la pagó. Entonces aquí condenó el pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera. ¿Cuál era el requisito de esa ley? Que tenía que haber una paga. Jesucristo lo pagó con su sangre. Entonces ya no andamos conforme a la carne, ahora andamos conforme al Espíritu. Amén. Entonces Hebreos 9:15 dice, por eso Él es el mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Él es el mediador de un nuevo pacto, porque Él pagó el precio. Él dio la paga y se cubrió la deuda, a fin de que habiendo tenido lugar una vez una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto,
los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea que todos los pecados cometidos bajo el primer pacto quedan anulados. ¿Cómo sabemos esto? Zacarías 9:11 lo dice: en cuanto a ti, por la sangre de mi pacto contigo, he librado a tus cautivos de la cisterna en la que no hay agua. Entonces, por medio de la sangre de Jesús, vemos que fuimos librados de la cisterna, por medio de la anulación de una acta, por medio de la anulación de un contrato que estaba en contra de nosotros. Eso está en 2 de Colosenses 2:14-15, que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un decreto. Y mire, un decreto es una resolución. Un decreto es una decisión tomada en contra de una persona, o a favor de una persona. Pero en este caso había un decreto en contra de nosotros, puesta por una autoridad máxima. Entonces, esta decisión, este decreto es tomado por medio del Consejo de Ministros, que forman una posición de autoridad. Entonces, el decreto se establece en una corte. Había un decreto de muerte, pero aquí dice que fue anulado, fue roto, fue deshecho, fue quebrado, fue destruido, no existe más. Dice que era contrario a nosotros, no era beneficioso, era contrario. Pero dice que quitándola en medio y clavándola en la cruz. Él agarró ese contrato de muerte y lo puso en la cruz y lo clavó en la cruz y dice: este contrato ya no es válido. Yo lo pago con mi sangre. Entonces, al él hacer eso, dice que despojó a principados y a potestades y los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ya no estamos en el viejo pacto, en el contrato de muerte. Ahora estamos en el nuevo pacto, redimidos por la sangre de Jesús. Ahora el decreto es a nuestro favor para los que están en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando ya estás en el nuevo pacto, ¿qué sucede? Bueno, dice Isaías 9:4: porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla. Acuérdese que nosotros estamos en una guerra y dice aquí que por medio de la sangre el Señor quebra el yugo, Él quebra toda carga, Él quita todo peso de los hombros y Él quebranta la vara de nuestro opresor. Salmos 68:6 dice: Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca de Madián. Entonces, al que estaba antes cautivo, ahora es trasladado a una tierra de prosperidad. Ya no está más en pobreza, ahora está en un estado donde podemos ser enriquecidos mediante Cristo Jesús. Salmo 107:14 dice: lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus ataduras. Ahora en el nuevo pacto saca de tinieblas, rompe decretos de muerte y rompe cadenas, ataduras y lazos. Ezequiel 13:20: por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí yo estoy contra vuestras cintas mágicas, con las que allí cazáis vidas como aves. Las arrancaré de vuestros brazos y dejaré ir las vidas que cazáis como aves. Entonces aquí dice que nuestro adversario ponía redes, así como cazan a los pajaritos, a las aves, así tendían redes y los cazaban. Pero el Señor dice: los dejaré libres. Arrancaré de vuestros brazos y dejaré ir las vidas que habéis cazado como aves. Es una promesa. Salmos 142:7: saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Ve cómo hay gente aprisionada para que yo dé gracias a tu nombre. Sácame de aquí. Los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones. Entonces, en el nuevo pacto, el Señor saca de prisiones a aquellos que claman a Él. Hechos 2:24 dice: a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, pues que no era posible que Él dara bajo el dominio de ella. Perdón, está hablando de Jesús. No era posible que quedara bajo el dominio de la muerte. Al contrario, el Señor dice que Él fue ungido. ¿Y para qué fue ungido? Según Isaías 49, para decir a los presos: salid, y a los que están en tinieblas:
mostraos. Entonces el Señor fue ungido para decirle a los presos, hey, tú que te llamas y tú pon tu nombre, sal de ahí, y para que salgan, para que no queden en esas cuevas obscuras. Salmo 119:45 dice, y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Entonces, para mantener la libertad, busquemos andar en los preceptos, en los estatutos, en la ley de Jehová, y seremos prosperados. Entonces, la enseñanza del día de hoy es para hacerte consciente de que nosotros vivimos en un mundo natural, pero también estamos operando en un mundo espiritual que nuestro ojo natural no capta, pero no quiere decir que no exista. Es como las ondas radiales. Usted no las ve, pero no quiere decir que no estén. O es como el viento, no lo ves, solo ves la manifestación del viento cuando se mueven las hojas de los árboles o otro objeto por su fuerza. Entonces, el hecho de que no lo veas no quiere decir que no existe, está allí. Entonces, estamos en un conflicto constante. Por eso dice la palabra que solo los valientes arrebatan. Entonces, mantente fuerte. Entra a la corte celestial y pelea tu caso. Pelea tu caso. Dice, Señor, hoy yo entro al trono de tu gracia. Por eso dice el Señor en su palabra que ahora mediante Jesús podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia a pedir misericordia, y que Él, siendo el juez justo, escuchará nuestro caso y Él hará justicia. Entonces, por eso Jesús nos enseña a enfrentar de manera legal a nuestro adversario. Jesús nos enseñó por medio de su palabra cómo afrontar de manera legal al adversario. Por eso aquella mujer que llegó y le dijo, Señor, mira, mi niña te necesita ser libre. Mi hija está siendo atormentada. Y Jesús le contesta, pero el pan solo es para los hijos, pero también los perros comen de las migajas. Oh, tienes fe, mujer. Tu fe se convirtió en una llave para que la corte se pusiera a tu favor. Crees en Dios más que la fe de todos estos. Eso es un beneficio, porque ahora has movido la misericordia de Dios a tu favor. Entonces, hay casos que vamos a presentar delante de Dios que vas a decir, mi caso no tiene solución, está irresolvible, pero el único que puede juzgar eso es Dios. Tú presenta tu caso y Él va a hacer el resto. Así que muchas gracias. Le doy a todas ustedes por estar aquí conmigo en esta hora. Oremos. Dios del cielo, te doy gracias por tu palabra y por tu misericordia y por tu bondad. Te ruego, amado Padre Celestial, que podamos entender este tema a plenitud, que el trono de la gracia está abierto para que humillados nos acercamos a ti y podamos arrancar virtud y obtener de ti el oportuno socorro. Señor, yo presento este tema y te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que revele la palabra, abre el entendimiento para que lo podamos digerir y podamos asumir esta verdad. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Gracias por esta cita en la que tú te haces presente. Muchas gracias, Señor. Tuya es la alabanza, la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde ya, muchas gracias a todas por haberme acompañado en esta mañana, y mañana voy a continuar con este tema de la corte celestial. Hay un par más de cosas que quiero compartir y pues vamos a ver qué nos repara el Señor para el día de mañana. Un beso, un abrazo a todas ustedes, y pues de más está decir, ayúdame a compartir para poder alcanzar a más personas con esta perla que el Señor nos ha regalado. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta pronto.